El camino del cielo allanado, del Padre Pinamonti. Lectura 27. Remedios contra el amor a las riquezas. El primer remedio para curar vuestra ardiente calentura, como la llama un padre de la Iglesia, es una fiebre vuestra avaricia. Consiste en dirigiros a la omnipotente bondad del Señor, diciéndole con el salmista: inclinad mi corazón hacia vuestra santa ley y no hacia la avaricia. Cambiad, Señor, mi amor a los bienes frívolos y perecederos, en amor a vuestros santos preceptos. Cuando el profeta rey opone a la avaricia la observancia de los divinos mandamientos, no quiere significarnos tan solo que el apego a los bienes de la tierra es una fuente de transgresiones de la ley, sino que nos advierte además que cuanto más obligados estamos a guardar esta misma ley, otro tanto debemos implorar la asistencia de Dios para que nos libre de la desgraciada pasión por las riquezas. Cuando este mal ha llegado a ser extremo, solo hay dos medios para destruirlo: o la muerte, que todo lo arrebata, o bien la gracia superior, que está concedida a la perseverancia y a la humildad de nuestras oraciones, que rompe el encanto que nos tenía ciegos y nos hace vislumbrar las riquezas como humo, según el apóstol. Otro medio para desprenderse del amor a las riquezas sería acostumbrarse a concebir por grados algún desprecio, acostumbrarse a no estimarlas ciegamente, a no considerarlas como ventajas muy grandes, a no envidiarlas a sus poseedores, a no creer felices aquellos que tienen inmensos bienes, como se lo persuade el mundo, reprobado por Jesucristo, sino al contrario, mirarlos como personas muy expuestas al peligro de ser eternamente desgraciadas, como gentes a quienes el soberano juez de los grandes y de los pequeños dirá tal vez muy luego esas terribles palabras: acordaos que habéis recibido ya en vida vuestra dicha y vuestra satisfacción. Por esto, el desprecio de las riquezas fue como el primer signo y el primer grito del cristianismo naciente. Entonces los fieles, no contentos de no poseer nada como propio, llevaban a los pies de los apóstoles el precio de los bienes que habían vendido. Querían testificar con esto, y del modo más auténtico, a todos sus descendientes que el verdadero discípulo del Evangelio debe hollar con los pies el dinero, como un ídolo del paganismo que no podemos adorar. Sin embargo, es necesario decirlo: ni la posesión de las riquezas, ni el uso que de ellas se hace cuando está bien regulado, no constituyen crimen alguno. Grandes servidores de Dios han sido ricos, y grandes servidores de Dios pueden serlo y disponer útilmente de sus bienes. Pero, ¿es posible amarlos sin cometer falta alguna? Así es, que un rico que quiere sinceramente su salvación no le resta más que uno de estos dos caminos para tomar: o despojarse realmente de sus bienes para seguir a Jesucristo pobre, o hacer tan poco caso de ellos, que ora para aumentarlos, ora para no perderlos, no ofenda jamás al Señor. Cuando se obra de este modo, la maldición que el Señor dio a los ricos no les comprende, porque así como los pobres no son dichosos sino en tanto que son pobres de espíritu, es decir, desprendidos de los bienes de la tierra, del mismo modo los ricos no son malditos, sino en tanto que son ricos de espíritu, es decir,
aficionados a los bienes de la tierra. Tal vez replicaréis, ¿cómo es posible despreciar ventajas tan universalmente amadas y con tanto afán buscadas que casi se prefieren a todo? El mejor medio para obtener ese desprecio es proponerse otras ventajas que sean infinitamente más considerables. Tal es la regla ordinaria y natural para convertir nuestro afecto en desprecio con respecto de cualquier cosa. Mas los bienes infinitamente preferibles a las riquezas son los bienes de la gracia y los de la gloria, en que son coronados los primeros. Todas las ventajas del mundo, la ciencia, la hermosura, las riquezas, la salud, todas las perfecciones imaginables de los hombres y de los ángeles reunidas, no igualarían el valor de un solo grado de gracia. La gracia es el don más precioso que Dios puede dispensar a los mortales. Es un destello de la luz increada, que es Dios, una participación del ser divino como el nudo de una verdadera amistad entre el Criador y su criatura, puesto que tal es la excelencia de la gracia, que aún no es más que el bien posible en esta vida perecedera. ¿Cuál deberá ser, pues, la excelencia de la gloria, bien soberano, infinito de la vida eterna? Como este bien supera todos nuestros pensamientos, solo diremos que la gloria del cielo es un bien tan grande como Dios, como este Dios, que contemplándose a sí mismo ha sido desde la eternidad infinitamente dichoso, como este Dios, cuya clara visión nos hará eterna e infinitamente dichosos. He aquí, los bienes de la fe nos revela y nos promete. Y vosotros solo anheláis las riquezas, que son las más vil porción de los bienes creados, y por estos bienes disputáis, mentís y rompéis por todo. ¿Por estos bienes estáis sin cesar inquietos? ¿Por ellos aventuráis la dicha eterna? Los cristianos, que tienen una religión del todo celestial, los hijos de Dios, destinados a reinar un día con Él en el cielo, ¿se rebajan de este modo por las afecciones terrestres? Por estas sendas se convierten en polvo, según la expresión de San Agustín. Si amáis la tierra, sois terrestre. Reanimemos, pues, nuestra fe y nuestra esperanza, que nos descubren y nos anuncian otra felicidad verdadera y otras riquezas que las de aquí abajo. Con la ayuda de estas dos virtudes, nos será fácil disgustarnos de todo lo que nos atrae y nos seduce en este valle de lágrimas. Lo que creemos es indescriptible, decía un soberano pontífice. Lo que esperamos es inmenso. No tengamos, pues, nada de bajo ni de limitado en nuestro modo de vivir. Dejemos para los infieles el amor de las riquezas. Son el mayor bien que conocen, por lo que a nosotros hace, ilustrados por la luz del Evangelio y educados con el glorioso título de coherederos de un Dios, hombre. Tomemos la firme resolución de despreciar bienes indignos de nuestro rango. Lectura 28 de la limosna. Después de un generoso desprecio de las riquezas, es necesario pensar en el modo de eternizar su posesión, empleándola según el espíritu del Evangelio. Jesucristo nos dice, primero, que no hagamos caso alguno de las riquezas, porque son bienes groseros, frágiles y que por fin los arrebata la muerte.
No aumentéis tesoros en la tierra, en donde los toman el orín y el gusano, y los descubren, y los roban los ladrones. Y enseguida añade que debemos colocarlos en el cielo, en donde están asegurados. ¿Y cómo lo haremos? Socorriendo a los pobres. Vended lo que tenéis y distribuidlo en limosnas. Acumulad en el cielo un tesoro que jamás perezca, en donde no se acercan los ladrones y los gusanos no le corrompen. De esta manera, por una insigne gracia del Salvador, los bienes que la corrupción del corazón humano convertiría en crimen, se convierten para nosotros en ventajas eternas. Fuentes venenosas se cambian en manantiales saludables. Los instrumentos de nuestra reprobación en medios para salvarnos. Todo esto se verifica con respecto de aquellos cristianos a quienes el celo por la gloria del divino culto o el espíritu de caridad por las fundaciones en favor de los pobres les conduce a sacrificar una parte de sus bienes. Pero nosotros nos limitaremos a tratar aquí de la caridad, llamada limosna, que es el camino más común de enriquecerse para el cielo. Nada hay que Jesucristo nos recomiende con mayor eficacia que esta especie de caridad, y nada hay tampoco que sea recompensado con mayor libertad. Establece, por medida de su misericordia hacia nosotros, la medida de nuestra caridad hacia los pobres. Por medida de su rigor con respecto a nosotros, la medida de nuestra dureza respecto a los pobres. Sobre lo cual San Cipriano exclama: ¿de qué modo Jesucristo podría obligarnos con mayor eficacia a practicar las obras de misericordia? Nos asegura que es Él mismo quien recibe lo que damos a los pobres, que el pobre representa su persona, que el pobre es nuestro acreedor con relación a las deudas que debemos satisfacer a Dios. Así es que en el día de llanto y de terror, en que han de comparecer todos los hombres para ser juzgados, la sentencia que pronunciará Jesucristo contra los réprobos estará fundada principalmente sobre su dureza con respecto a los menesterosos. Insistirá acerca de la violación del precepto de la limosna, como si la insensibilidad por la miseria de los pobres fuese el origen de todos los otros crímenes, o los superase a todos. De otra parte, examinando bien por qué el rico de que habla el Evangelio es condenado al fuego eterno, se ve que es porque vivía en medio de las delicias mientras que observaba sin piedad al pobre, falto de todo y en medio de los sufrimientos. Ciertamente, si queremos dar fe a las palabras de Jesucristo, debemos convenir que todo rico que no socorre al pobre tendrá el infierno por herencia. En el supuesto, pues, de que queremos obrar según nuestras creencias, ya es tiempo de ponernos en regla acerca del buen uso de nuestras riquezas. Arreglemos cuentas con nosotros mismos para examinar seriamente el total importe de nuestros bienes, a fin de proporcionar a ellos nuestras limosnas. Consultemos a un santo y hábil director sobre un precepto, cuya observancia nos importa tanto, como oír de la boca de nuestro soberano juez una sentencia favorable en el día de las venganzas. Tengamos la generosidad de ir aún más allá, da las prescripciones de tan estrecha obligación a fin de ser contados entre el número de esas almas caritativas, a las cuales están prometidos toda clase de bienes.
Las santas letras están llenas de esas promesas. Dios ha dado su palabra infalible, diciendo que todo mal será alejado de nosotros y que todo bien nos será procurado. Nos promete libertarnos de la indigencia. El justo está siempre preparado para aliviar las necesidades de sus hermanos, ya con préstamos, ya con limosnas. Esto perpetuará las bendiciones del cielo sobre su posteridad. Nos promete también protegernos en las persecuciones que nos susciten. La limosna será un arma más poderosa para combatir contra vuestro enemigo que el escudo y la lanza del hombre más valiente. No hay mal alguno, así en esta como en la futura vida, contra el cual no deba ser la limosna nuestra defensa. Encerrad la limosna en el seno del pobre, y ella rogará por vosotros a fin de libraros de todo mal. El Señor promete aún todos los bienes espirituales a una grande caridad. El que es misericordioso encontrará la justicia y la gloria. A esta promesa añade la de la perseverancia en el bien, la cual es la más señalada de todas las gracias. La limosna se conservará como las niñas de los ojos y hará que encuentre la vida eterna. ¿Cuánta es, pues, la locura de los ricos ávaros? Pueden con poco gasto alcanzar toda clase de bienes y prefieren ser crueles hasta consigo mismos, a dejar de serlo para con sus semejantes. Cuidan de sus riquezas para el caso de necesidad. Pero ¿qué necesidad, qué males más apremiantes pueden tener que librarse de sus verdaderos males, que son los del alma? ¿Qué necesidad mayor puede haber que la garantía de la eterna dicha, que es la recompensa de la limosna? ¿Qué necesidades son más reales y más apremiantes para ellos? Esos bienes con los cuales puede formarse un tesoro en el cielo, tal vez se los arrebatará mañana la muerte, como los quita a tantos otros en el momento que menos lo esperaban. Reflexionad sobre estas verdades en presencia de vuestro Dios y convendréis en que el único bien sólido que os resta es el que hacéis a los pobres. Todo lo que poseo se halla en lo que he dado, y todo lo que les denegaréis quedará eternamente perdido para vosotros. Lectura 29. El octavo obstáculo para la salvación es la dureza respecto del prójimo. Ningún legislador entre los hombres ha hecho una ley que mandase amar al prójimo. El único legislador supremo, Dios, ha dictado esta ley para todos y prefiere su observancia al sacrificio. Amar al prójimo como a sí mismo es alguna cosa más grande que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. La razón de este precepto consiste en que el hombre, arrastrado por el peso de una naturaleza corrompida, se busca únicamente a sí mismo en todo. Todo lo refiere y lo reduce a sí, sin consideración y sin miramiento para los otros. Pero Dios, que ama a los hombres, obra de sus manos, quiere también que nos amemos mutuamente y que nos hagamos el bien posible los unos a los otros, como Él lo hace a cada uno de nosotros.
Esta ley de amor era tan querida de los primeros cristianos que en aquel entonces les distinguía de los infieles. Todos ellos no componían más que un solo corazón y una sola alma. Y la menor división, la menor tibieza, les hubiera parecido una falta enorme. Mas hoy día tenemos grandes motivos para lamentarnos y para exclamar como el profeta Jeremías: ¿cómo se ha manchado el oro? ¿Cómo el oro de una caridad tan pura se ha oscurecido tanto? ¿Cómo se han eclipsado esos buenos tiempos del cristianismo naciente? Lejos de reconocer a un hermano en el prójimo, sea quien quiera, solo se ve a un extraño. Si la sangre, el interés o alguna otra pasión no nos mueve, el corazón permanece insensible, helado. Solo se siente la dureza. Solo se tienen, según expresión del Espíritu Santo, crueles entrañas. Sin embargo, el Señor nos ha mandado en todas épocas el amor al prójimo, y en las 3 leyes que ha dado, ha extendido más y más la medida de este amor. La primera fue la ley natural, escrita en nuestros corazones. Y la medida de la cavidad que nos prescribe consiste en tratar a nuestros semejantes del modo que nosotros queremos ser tratados. Haced a los hombres todo lo que queréis que os hagan. La segunda fue la ley escrita de Moisés y la medida señalada a la caridad para con el prójimo fue amarle como a nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La tercera es la ley de gracia, establecida por Jesucristo. Y en esta la caridad no reconoce límites, porque el Verbo encarnado prescribe como regla su amor mismo para nosotros. Os doy un precepto nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Puesto que tal es la regla que el Evangelio impone a la caridad para con el prójimo. Si nosotros le tratamos duramente, ¿qué podemos esperar cuando compareceremos en el tribunal de Jesucristo? Su espíritu es de dulzura. Es pues necesario que le imitemos, o bien se convertirá en espíritu de rigor para con nosotros. Señor, decía David, perseguido de sus enemigos, vos seréis bueno con el bueno y riguroso con el malo. Resumamos en 3 puntos todo lo que puede hacerse contra el precepto de la caridad que el Salvador impone a todo cristiano. Se ejerce comúnmente la dureza con respecto a 3 clases de personas: los inferiores, los pobres y los que nos han ofendido. Las gentes duras con respecto a sus inferiores deberían recordar con frecuencia estas palabras del sabio: no os hagáis terribles como leones furiosos en vuestra casa. Examinaos acerca de este punto y ve de qué manera os conducís respecto de vuestros domésticos. San Martín, cuando aún era catecúmeno, trataba a su criado como hermano. San Carlos Borromeo, en las visitas que hacía a su diócesis, se encargaba de despertar por la mañana a las personas de su séquito, a fin de que descansasen tranquilamente. Y si pasaba antes de tiempo por el aposento en que dormían, lo hacía con todas las precauciones imaginables para no interrumpirles el sueño. Naamán, aunque idólatra, era mirado por sus dependientes como su padre. ¿Y vosotros,
cristianos, ¿hacéis consistir una parte de vuestra grandeza en tratar rudamente a todos los que dependen de vosotros o que están a vuestro cuidado? Vuestros subalternos, los trabajadores, los domésticos. No tenéis miramiento alguno respecto de estos últimos, mientras que cuidáis con exceso los animales, a menudo inútiles, y cuya pérdida sentís casi hasta el punto de haceros derramar lágrimas. El centurión del Evangelio tenía tal caridad para su criado enfermo, que fue en persona a suplicar a Jesucristo que se dignase curarlo. Este buen señor, dice el sagrado texto, amaba a su criado como su tesoro, le quería y le apreciaba. Su ternura le hacía temer que la muerte se lo arrebatase. Hoy día, si un criado enferma, se le despide, o bien se le abandona en manos poco cuidadosas, o bien, si se pone el debido cuidado, es una caridad ejemplar y no común. Los primeros cristianos buscaban los enfermeros y se los llevaban en sus casas para servirles como a sus mismos parientes, como a sus hermanos. Y los cristianos de ahora despiden a menudo de su casa a las personas que una enfermedad contraída a su servicio les imposibilita continuar por falta de socorro. ¿Dónde está, pues, la conmiseración natural? ¿Dónde la humanidad en la ley antigua? Dios había prohibido que se apesadumbrase hasta a un esclavo. Y vosotros maltratáis sin razón a un hombre rescatado como todos por la sangre de Jesucristo, a un hombre tal vez amado de Dios por su sencillez, mientras que vosotros sois de seguro aborrecidos por vuestra dureza. Un hombre que probablemente se verá sobre vosotros en el día del último juicio. Entonces, la escena cambiará de faz, colocado tanto más bajo cuanto seréis colocado más alto por el orgullo. Le veréis a causa de su paciencia, sentado como un rey sobre su trono. Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Te invito a continuar escuchando este audiolibro en el siguiente video. Recuerda compartirnos qué te ha parecido el libro en los comentarios y te invito a escucharnos ahora también en Spotify. Bendiciones en la divina voluntad. Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle un me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.